con el cual se hace el respectivo despeje y se realiza la respectiva factorización y la respuesta es 15. A esto es el segundo plan, será más rentable durante los 15 años. Está representado en nuestro GeoGebra para tener más o menos una idea de cómo sería esta inversión. Para la segunda pregunta, ¿cuál es el exceso de utilidad neta si se interviene en el segundo plan en lugar del primero durante el periodo encontrado en el ítem? Se plantea la integral definida f de x menos h de x. Se reduce a términos semejantes y después se hace el proceso de integración. Como es una integral definida, se evalúa entre 0 y 15, se desarrolla paso a paso y después de este proceso obtenemos una respuesta de 1.687,5 millones de pesos. A esta respuesta se quiso representar en GeoGebra para tener una idea más o menos de cómo nos queda representado. En esta noche, esto era lo que venía a contar y a entregarles sobre el área entre curvas. Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Andrés Ayala, soy estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, del programa de Administración de Empresa Virtual. En esta materia de Matemáticas 2 vamos a hablar hoy de una aplicación de una integral llamada sólidos de revolución. Los conceptos fundamentales. Vamos a hablar de que los volúmenes de sólidos de revolución pues son sólidos que se generan cuando giramos alguna figura, ¿sí?, sobre su región plana alrededor de un eje, puede ser el eje X o el eje Y. Por ejemplo, el cono es un sólido pues que resulta cuando giramos un triángulo recto, lo ponemos a girar alrededor de cualquiera de sus catetos y eso va a generar una figura como un cono. O por ejemplo el cilindro surge al girar un rectángulo, sobre alguno de sus lados. Entonces, significa un sólido de revolución. Bueno, vamos a tomar un caso de estudio donde vamos a poder aplicarlo y entenderlo un poco mejor. En el caso de estudio, un estudiante debe realizar pues unas tomas de agua, diferentes tomas de agua, para demostrar pues una cantidad de analitos en las muestras que va a ejecutar. Entonces cuenta con varios recipientes, pero necesita determinar cuál es el recipiente con mayor capacidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Él le pregunta pues al auxiliar de laboratorio que cuál es el recipiente más grande, y el auxiliar lo único que le dice es que el molde, en la empresa donde la fábrica donde la hicieron, el molde lo hicieron girar sobre el eje Y igual a x a la 2 sobre 9.5, y pues fue acotado sobre el eje Y, ¿sí? Entonces, la pregunta es cuántos litros de la muestra caben en el recipiente para que el estudiante logre captar la mayor capacidad de agua para analizar. Vamos a resolverlo. Primero, pues con la ayuda de GeoGebra vamos a graficar la función. Esa es como se va a ver la función. Luego identificamos nuestros límites de integración. Entonces sabemos que, según la problemática, nuestro límite inferior va a ser 0 y el límite superior, va a ser 12, de 0 a 12. Así va a quedar la figura marcada sobre nuestros límites en el GeoGebra. Entonces iniciamos, vamos a calcular primero el volumen del recipiente. Entonces recordemos que para estos sólidos de revolución pues vamos a utilizar esta formulita que tenemos aquí a la parte de arriba y vamos a empezar. Entonces primero vamos a reemplazarlos en la fórmula, los datos de la función. Entonces en función de x es igual a raíz cuadrada de 9.5y, porque gira alrededor de y. Entonces límite inferior 0, por lo que c es igual a 0, y límite superior 12, por lo que d es igual a 12. ¿Listo? Y desarrollamos. Entonces tomamos la fórmula que estamos hablando, la de volumen igual a pi, entonces esta que está acá, reemplazamos los valores, ¿sí? Entonces reemplazamos la función
de y, que significa que es 9.5y al cuadrado, la raíz cuadrada de 9.5y al cuadrado, por dy. Reemplazamos, entonces sabemos que raíz cuadrada elevada al cuadrado se van y queda 9.5y de y. Continuamos, entonces resolvemos lo de adentro y va a dar pi por 4.75y al cuadrado, límites 12 y 0. Reemplazamos los límites de integración, entonces continuamos, reemplazamos pi por 4.75 por 12 al cuadrado menos el otro límite 4.75 por 0 al cuadrado. Esto nos daría pi por 684, reemplazamos pi, que ya sabemos cuánto es, por 684 centímetros cúbicos y nos va a dar 2148.8494 centímetros cúbicos. Ojo, un dato importante. Sabemos que, como estamos trabajando, la respuesta la requerimos en litros. Entonces, un dato importante antes de continuar, sabemos que estamos trabajando respecto al eje y debemos despejar y. Entonces, y es igual a x a la 2 sobre 9.5. 9.5y igual a x a la 2. Esto era un dato que se nos había pasado antes de resolver el ejercicio. Y listo, ya nos dio, ya sabemos que nos dio 2148.8494, pero debemos pasarlo de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces hacemos la operación y nos va a dar C igual a 0.002148 metros cúbicos por 1000, porque hablamos que estamos hablando de litros, entonces nos va a dar 2.14 litros. Esa es la cantidad que debe captar de agua el estudiante para poder obtener pues la mayor cantidad de analíticos suficientes para sus análisis.